Bueno, mis hermanos, buenos días. Bueno, en el desarrollo del estudio bíblico, que lo hacemos los lunes o los martes, dependiendo de la disponibilidad de las personas, venimos tratando un tema y pues el pastor me comentaba que sería bueno que lo expliquemos, que lo expongamos acá para toda la congregación. Porque hay muchos que no pueden venir a los estudios bíblicos por diferentes motivos, y es una pregunta, yo creo que todos nos hacemos esa pregunta ahora que llevamos cierto nivel de aprendizaje, cierto nivel de entendimiento, que ya entendemos y comprendemos muchas cosas que para nosotros son fáciles, son más digeribles, son fácilmente explicadas porque están escritas. Pero hay personas a las que uno va, principalmente a los que uno ama primero, porque uno siempre quiere predicarle a los que uno ama primero, ¿sí? A su familia, a sus amigos, y ellos no entienden esto que para nosotros ahora es fácil, ¿sí? Que eso tiene un propósito, que Jesús es Dios, que todas estas maravillosas verdades que están aquí consignadas en su palabra. Y hay personas que no entienden, entonces uno se pregunta ¿por qué es tan complicado que entiendan? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente no entiende que esto se va a acabar en un momento y que está escrito cómo va a suceder? Y nadie quiere venir a la verdad para que no sean declaradas estas cosas. Entonces el título de la prédica de hoy tiene que ver con ¿por qué no entienden? ¿Por qué no entienden? Entonces lo primero que establecíamos era ¿por qué nosotros tampoco entendíamos? Porque nosotros no venimos de otra fuente diferente que de esa misma, ¿sí? Esa misma fuente es la que nosotros veníamos en el mundo y no entendíamos las cosas de Dios. Y como está escrito, nadie busca a Dios, y nosotros no somos la excepción. Nosotros no buscamos a Dios. Ya esas cosas son fáciles, entendibles para nosotros. Pero hay muchas personas que llegan nuevas. Cuando uno está nuevo en el camino del Señor, uno estas cosas no las entiende y no las comprende. Entonces, de lo que se trata es de escudriñar en la palabra de Dios, la única fuente fiable, la única fuente que debemos tener en cuenta, ¿sí? Para ver por qué suceden estas cosas, porque acuérdense que aquí en la palabra de Dios están las preguntas y están las respuestas, está el principio hasta el fin, o sea que no hay nada que no esté escrito acá. A medida que el tiempo va pasando en nuestra vida y el Señor nos va abriendo el entendimiento, vamos comprendiendo y vamos asimilando que todas las cosas están acá, todas están escritas, que poquito a poco vamos a irlas descubriendo, pero que ahí están y ahí siempre han estado, ¿cierto? Entonces, el hecho de por qué no entienden, ¿sí? ¿Por qué no entienden? Eso también está aquí. Entonces, vamos primero a Juan 8:23, por favor. El Señor, cuando estuvo en la carne, cuando vino y moró en este mundo en la carne, también le habló a muchas personas, y algunos creyeron y otros no. La mayoría no entendieron. No le creyeron porque no entendieron, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué no entendieron? Dice Juan 8:23, y les dijo, le estaba hablando a un grupo de fariseos, de judíos, que generalmente lo que querían era hacerlo caer, porque ellos creían que ya conocían toda la palabra y que eran versados, y que no iba a venir alguien que no había salido de ellos a explicarles cosas. Y entonces eso les molestaba, que no hubiera ido primero a ellos a rendirle un tributo a ellos y a reconocerles una autoridad a ellos, ¿cierto? Entonces esa era la pelea, porque ellos estaban endurecidos, querían hacerlo caer. Ellos no iban por el conocimiento que él tenía, lo que él les iba a decir, sino que querían era hacerlo caer, a ver en dónde falla, en dónde dice algo en contra que lo podamos acusar, ¿cierto? Entonces, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre.
toda esta conversación el Señor estaba hablando, yo soy, porque si ustedes no entienden que yo soy, y aquí lo aclara, y ellos no entendieron que les estaba hablando del Padre, ¿cierto? Y también nosotros en un tiempo tampoco entendíamos de quién estaba hablando el Señor, de quién estaba dando testimonio. Entonces, eso que les pasó a ellos, no, es que los fariseos, cosa seria, ellos no creían y mire el Señor, pero nosotros también estamos así, en la misma, venimos de la misma situación, ¿sí? Ellos estaban pegados a una ley, ¿sí? Ellos estaban pegados a unas tradiciones, nosotros también estábamos pegados de tradiciones del mundo, que no, o sea, leer la Biblia era algo totalmente ilógico, o sea, eso no se ve bien, eso no es cool, eso no es agradable a los demás. ¿Quién va a ponerse a estudiar la palabra de Dios? O sea, no, por favor, eso uno no lo hace. Bueno, entonces, ¿por qué no entendían? Por favor, mi hermano Luis Alexander, Isaías 6, del 8 al 10. Monita, por favor, me lee de 2 Corintios 4, del 3 al 4, por favor. Y mi pastor Luis Eduardo, Deuteronomio 29, del 2 al 4, por favor. Este tema maravilloso, todos los temas que tienen que ver con la palabra de Dios son maravillosos y los estamos desarrollando en el estudio bíblico. Las personas que puedan, por favor, hagan el esfuercito de venir, porque es muy bonito ese espacio donde podemos preguntar, donde podemos opinar, podemos resolver dudas. Entonces, Isaías 6, 8 al 10. Entonces, ¿de dónde viene el que no entiendan? Miren. Dice la palabra de Dios, Isaías 6, 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Sí queda algo claro con estas palabras que acabamos de escuchar, que la orden viene de Dios. Entonces, suena ilógico, ¿cierto? A veces cuando escucho por primera vez esta información, ¿cómo así? El que no entiendan es ordenado por Dios, pero luego Dios no quiere que entendamos. ¿Sí ve? Entonces, mire que Dios, entonces, ahí de eso habla. Miramos la otra, 2 Corintios 4:3. Dice la palabra del Señor: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. En el pasado nos habían dicho que el Dios de este siglo era Satanás, ¿cierto? Porque, sencillamente porque Dios en esa parte estaba escrito con minúscula. Entonces nos íbamos a la tradición de los hombres, la interpretación de los hombres. Entonces decían que Dios de este siglo es Satanás. Pero acuérdense que acabamos de leer que el Señor le da la orden a Isaías, dice: ciega sus ojos y para que su corazón no entienda. Entonces el Dios del que está hablando acá, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Eso está claro, ahora está claro, antes no, incluso nosotros mismos no lo entendíamos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no entendíamos? Vamos al asunto. Deuteronomio 29, 2. Entonces decimos, bueno, entonces la orden del Señor que no entendieran, el mismo Dios dice esas cosas, que no entendamos. Entonces, ¿cómo así? Entonces viene algo a nuestro corazón que nos hace como poner una actitud rebelde ante eso. Pero entonces, ¿ese Dios cuál es? ¿Cómo que Dios quiere que no entiendan? ¿Sí? Que algunos no entiendan. Entonces, ¿sería de Isaías que salió esa orden? Vamos a Deuteronomio 29:2. Aquí está hablando Moisés, siglos antes de Isaías. Deuteronomio 29:2, por favor. Moisés, pues, llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que el Señor ha hecho delante de vosotros, de vuestros ojos, en la tierra de Egipto,
a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. O sea que no partió la orden esta de cegar el entendimiento desde Isaías. Aquí a Moisés también, Moisés estaba declarando que el Señor no les había dado corazón para entender, ni oídos para oír. O sea que ellos no entendían por orden de Dios. Y entonces, ¿por qué cito primero estos pasajes? Porque viene a nuestro corazón la duda. Y viene como ese golpe de resistirnos a entender lo que Dios dispone, ¿cierto? Y hay algo de rebeldía en nuestro corazón, pero ¿cómo así que Dios es el que manda? Entonces, como no entendemos, tratamos siempre de buscar los culpables aparte de mí. Entonces, el tsunami, pero sí, entonces Dios es, ¿y por qué entonces el tsunami? ¿Por qué pasan las cosas malas? ¿Por qué mueren los niños? ¿Por qué yo no tengo trabajo? Entonces uno siempre trata de buscar el culpable en otro lado. Uno nunca mira para uno mismo. No, es que no tengo trabajo porque es que la situación está muy difícil. Si no, es que el tsunami pasó porque es que, uy, Dios mío, pues Dios dispuso esas cosas, pero nunca miramos que todas esas cosas, que ninguna maldición viene sin causa. Eso dice el Señor, que no hay maldición que venga sin causa. O sea, cada cosa mala que sucede es porque eso es lo que hemos cosechado, que es lo que hemos sembrado. Y eso mismo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. El pastor aquí muchísimas veces lo ha sacado. ¿Sí? Eso está en Gálatas. ¿Sí? Eso que el hombre sembrare, eso cosechará. Todo el mal que viene a mi vida es producto de las malas obras que yo he hecho. Entonces siempre tendemos a echarle la culpa a alguien más. Mi país está mal porque es que los gobernantes... No, el corrupto también soy yo cuando me cuelo en la fila, cuando me meto a un bus y no pago, cuando quiero dejar de pagar los impuestos, cuando hago todas esas cosas. Yo soy corrupto. Y la corrupción pues comienza en la casa mía. Entonces, ¿por qué voy a criticar a los otros que porque robaron más plata si yo me robo en el supermercado un yogur o saco algo? Esas cosas suceden cuando no miro aquí, sino que miro a echarle la culpa a los demás, ¿sí? Es que el problema de mi país es porque la gente no quiere trabajar o porque la gente se va por el narcotráfico. No, el problema tengo que mirarlo yo. Las cosas están mal en mi casa porque yo no tomo las decisiones correctas, porque no voy al único que da la corrección. Entonces siempre terminamos echándole la culpa a Dios de todo. Lo malo de este mundo pasa porque Dios, no es que Dios, entonces si hay un Dios, alguna vez en la muerte de un ser muy amado mío, alguien al lado mío dijo que nunca había preguntado de Dios, nunca se había preocupado por eso. Y dijo, bueno, entonces, ¿dónde está Dios? ¿Por qué murió él? Pero si nunca lo reconoció, entonces, ¿por qué pregunta por él cuando pasa algo malo? Y eso sucede. Siempre cuando nos pasa algo malo, entonces ahí comenzamos a echarle la culpa a Dios. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Por qué pasan estas cosas? Entonces, eso lo que hace es hacernos necios. Nosotros hemos sido necios toda la vida. Habíamos sido necios porque no habíamos querido escuchar la verdad, porque íbamos en pos de mi verdad, de mi forma de pensar, de mi entender y de mi proceder. Entonces, por eso sucede. Esa es la diferencia entre un hombre necio y un hombre sabio. Un ejemplo de un hombre sabio, Job. Todos hemos leído algo al respecto de Job. El libro de Job, que es hermosísimo. Job, cuenta el Señor en su palabra que Job era un hombre según delante de los ojos de Dios, varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Miren, que Dios diga eso de uno, imagínense la maravilla que es en la vida de Job. Aún así, llegó, el Señor muestra unas situaciones en que viene Satanás y hablan de Job, y entonces el Señor pone en manos de Satanás a Job, a su siervo, pero le dice no le vaya a matar. Y mire todo lo que le acontece a Job. Dice que era uno de los hombres, que el hombre más rico de toda su zona, ¿sí? Que tenía bueyes, ovejas, ganado, criados, tierras, ¿cierto? Y bueno,
Dice que estaban arando los bueyes y las asnas y vinieron y se los robaron y mataron a los criados, ¿sí? Que estaban haciendo todas las cosas. Mire, aquí está también que los sabeos los tomaron, mataron a los criados. Después fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores, ¿sí? A todos sus empleados, que en ese entonces se les llamaban criados. Los calderos, una tribu, hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos y se los llevaron, se les robaron los camellos y mataron a los criados, ¿sí? Tus hijos y tus hijas estaban celebrando y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. ¿Qué tal la prueba de Job? Todo lo que tenía ya no estaba. Y pese a eso, le mataron los criados, ¿sí? Le robaron todo y fuera de eso, se murieron los hijos, todos los hijos, ¿sí? Entonces, la actitud del hombre necio es, pero entonces, ¿qué? Si Dios existe, entonces, ¿por qué me llegan todas estas cosas? Y tengamos en cuenta una cosa, Job no sabía lo que había pasado en el cielo. Él no tenía ni idea de qué el Señor estaba disponiendo, lo que había sucedido con Satanás. Les recomiendo que lean el libro de Job, que es hermosísimo, ¿cierto? Aún así, pese a toda esta prueba, la diferencia de Job, dice que, ¿qué dijo Job? Entonces Job se levantó después de que vinieron y le dijeron todas estas cosas, todas esas catástrofes que sucedieron en su vida, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Pero cómo? Pues con ese dolor que tenía. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. En todo esto no pecó Job, y algo muy importante, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Él entendió, él sabía que así le pasaran todo lo que le estaba pasando y aún más, que Dios tenía un propósito. Él no dijo, es que ¿por qué Dios hace eso? Él sabía y entendía que Dios tenía un propósito, así él no conociera ese propósito en ese momento, ¿sí? Y en efecto, pasa toda la historia. Esa es la diferencia entre un hombre justo y un hombre necio. Nosotros antes vivíamos echándole la culpa a todo el mundo y en especial a Dios por todas las cosas malas que nos pasaban. Entonces eso hace parte del entendimiento. El entendimiento es ¿por qué cuando uno es necio uno no entiende? Miren, pero es que no estaban con el Señor. Pero es que los necios no entienden por qué no están con el Señor. Lucas 9:42. Los apóstoles, las personas que el Señor escogió para que anduvieran con Él, para donde Él iba, ¿sí? Él escogió 12. Tenía un propósito con cada uno de ellos, ¿sí? Y ellos anduvieron y estaban viendo las señales, vieron los milagros, ellos mismos fueron revestidos de poder, ¿sí? Para echar fuera demonios y para ir de 2 en 2 también, ellos con otro grupo de 70, ¿cierto? Entonces, ellos andaban con el Señor. Ellos andaban con el Señor y miren lo que pasó. Lucas 9:42, el pastor Luis Alberto me lo lee, por favor. Lucas 9:42 al 45. Lucas 9, 42 al 45. 42, dice la palabra del Señor. Mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y lo sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu impuro, sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. ¿Hasta dónde? 45. Sí. Estando todos maravillados de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Pero ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas porque no las entendían, para que no las entendieran, y temían preguntarle sobre esas palabras. Miren, ahí hay algo muy importante. Ahí aparece una palabra, veladas. ¿Qué quiere decir veladas? Que estas palabras
ellos no las entendían, ¿sí? Él les decía, les estaba diciendo, hagan que penetren bien en sus oídos estas palabras, porque el Hijo del Hombre les estaba diciendo lo que iba a pasar, ¿sí? Una verdad grandísima. Y ellos no entendían. O sea, pero si ellos andaban con el Señor, entonces ¿qué pasa ahí? O sea, no es suficiente andar con el Señor, ¿sí? Entonces, dice que estas palabras, mire, el entendimiento sobre las cosas de la verdad, ¿sí? Está sujeto a un velo. Ahí viene un nuevo término que debemos tener bien en cuenta. El entendimiento, ellos no entendían y no se entiende porque estas palabras estaban veladas, o sea, había un velo que no los dejaba ver, no los dejaba entender de qué les estaba hablando el Señor, ¿cierto? Entonces es importante mirar que hay un velo, ¿sí? Y en el Antiguo Testamento, en muchas partes, se mencionó sobre el velo que había para entrar a la presencia de Dios. Era un velo físico, un trapo grandísimo que cubría la zona donde el sacerdote una vez al año entraba, pasaba el velo y estaba delante de la presencia del Señor, ¿cierto? En el arca de la alianza. Entonces, esas son cosas físicas que venían a hacernos entender que que eso era sombra de lo que espiritual que había de venir, que era cuando viniera el Señor. Y Él vino y nos demostró todas esas cosas. Entonces, el velo, dicen que cuando el Señor murió en la cruz, el velo se rasgó de arriba a abajo, es un velo grandísimo, y se rasgó por la mitad de arriba a abajo. Eso fue una manifestación física de lo que estaba sucediendo, que ya no iba a haber diferencia, que ya no iba a haber una separación para entrar a la presencia de Dios, para conocer a Dios, ¿sí? Ya el Señor nos había dado eso. Entonces, ese velo físico es un velo espiritual que está puesto en los corazones. Entonces, ¿qué es ese velo? ¿Qué es? Tenemos que mirar que debemos entender los términos, ¿sí? Porque cuando, no, es que el Señor les tiene un velo, pero ¿cómo le explicamos qué es un velo? ¿Qué es un velo? Entonces, tenemos que explicarlo no con nuestras propias palabras, sino con lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, miremos Marcos 8:13. El entendimiento está velado, o sea, hay un velo para que no entiendan. Entonces, ¿qué es el velo? El Señor nos dice qué es el velo. Marcos 8:13. Mi hermana Kelly, me lee por favor Marcos 8:13 al 21, por favor. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y fue. Y dejándolos, volvió a entrar a la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de los Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿Qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis aún? ¿Tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000, cuando ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogís? Y ellos dijeron 12. Hasta el 21, hermano, por favor. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogís? Y ellos dijeron 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Está ahí, miren. Entonces, la situación es que ellos se suben en la barca y habían llevado un solo pan. En ese entonces no había McDonald's, no habían carros, no habían todas las comodidades que tenemos ahora. No era ir no, por allá compramos algo con la tarjeta. No, en ese entonces no existían esas cosas. A ellos les tocó más durito que a nosotros. Ellos no tenían todas estas comodidades, era a pie o en barco, porque no tenían dinero para tener
bestias de carga. ¿Sí? El Señor nos dio ejemplo de esa humildad, ¿sí? Eso que le tocó pasar a él no fue fácil, ¿sí? Si a uno le toca caminar 4 cuadras, no, camina en taxi. No, pues ir al metro, no aguanta, o sea, no, consigamos un carro porque, ¿sí? Hace calor, allá no hay disculpa de nada, ¿cierto? Él se subió en la barca y entonces él le dijo a los discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos y cuídense de la levadura de Herodes. Y claro, ellos levadura, pero la levadura es la que le echan al pan. Debe ser porque no trajimos pan. Entonces él los escuchó y él sabía todas las cosas. Y él les explicó: ¿por qué discuten sobre el pan? ¿Sí? Entonces ahí nos revela algo. No entendéis ni comprendéis, o sea, ellos no entendían. Entonces aquí el Señor da la razón por la cual no entienden. Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Acuérdese que el entendimiento está velado, ¿sí? O sea, tiene un velo, y acá nos dice que ese velo es el corazón endurecido. Nosotros tenemos nuestro corazón endurecido a las cosas del Señor, por eso no queremos escuchar, por eso no creemos lo que Él dice, ¿sí? Y va a llegar un tiempo en que todas esas cosas van a ser manifiestas y todo el mundo va a decir, eso está escrito, que va a suceder, que todo el mundo va a reconocer que todo esto era verdad y que Él es real y que Él estaba diciendo la verdad. Eso dice la palabra de Dios. Ellos que andaban con Él tenían el corazón endurecido, y ese es el velo que no permite entender. No tiene el corazón endurecido para tener en cuenta solo lo que a mí me gusta, lo que yo entiendo, la tradición que yo traigo, porque pues yo soy mío y yo hago lo que yo quiera, ¿sí? Sabiendo que hasta el aire que respiramos entra gratis y los pulmones funcionan gratis, ¿sí? Usted no tiene que, incluso hasta manejando el carro, usted hunde el pedal del acelerador, usted ni siquiera se da cuenta de qué músculos está moviendo. Ni siquiera tiene que darle una orden, no, sencillamente eso sucede porque hay una programación que el Señor dejó en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, ese es el velo, el corazón endurecido. Por eso, teniendo el corazón endurecido, no entendemos. El corazón es duro. Marcos 16:9. Incluso después de haberle dicho muchas cosas a los discípulos, ¿sí? Incluso después de haber muerto en la cruz, ya se los había dicho que iba a suceder. Resucitó y se apareció a unos, ¿sí? Pero los otros que no lo habían visto con sus propios ojos, no creyeron, así como no creíamos nosotros y así como no creen ahora nuestras familias, nuestros amigos, las personas a las que le hablamos. Dice el Señor: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, o sea, a los discípulos, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron, lo mismo que los fariseos. ¿Por qué? ¿Por qué no vino? ¿Por qué no dijo primero a nosotros? ¿Por qué no vino el Señor a andar con nosotros? ¿Por qué a María Magdalena? Por favor, no. Y no creyeron. Ellos no creyeron y habían dado con ellos. El Señor les había dicho que iba a suceder, ¿sí? No lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos le creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, ¿sí? El velo, entonces uno dice, pero si era un velo, dureza. No, el velo es la dureza del corazón, no es algo externo, es algo que está en mí. No puedo echarle la culpa a nadie porque tengo un velo, porque el velo es mi corazón endurecido, no es externo, es interno. Ese es el problema para no entender, porque no tenemos un corazón duro y no queremos no tanto entender, sino aceptar de lo que está hablando el Señor. Eso es lo que sucede, por eso no entendemos. Es la misma persona, cada una de las personas que no entienden es porque tienen su corazón y no le pueden echar la culpa a nadie por el corazón endurecido, ¿sí? Entonces, ¿por qué suceden estas cosas? Entonces el Señor nos explica
que todo tiene un propósito. Así como Job no le atribuyó despropósito a Dios, ¿sí? Nosotros también ya entendemos que Dios todo tiene con un propósito específico. Éxodo 10:1, por favor. Hubo por allá, se ha leído la historia de Faraón, que el Señor le endureció el corazón a Faraón. Y entonces uno dice, bueno, los que han estado en el estudio ya hemos hablado sobre esto, y los pastores también nos habrán hablado muchas veces sobre esto. Le da la orden a Moisés y le dice, vaya y dígale al Faraón que deje salir al pueblo de Egipto. Yo le voy a endurecer el corazón a Faraón y él no lo va a dejar ir. Entonces ahí vendrían las preguntas de Moisés. Entonces, ¿yo a qué voy si el Señor mismo le endurece el corazón? Entonces, toda esta situación, entonces uno dice, pero pobrecito Faraón, o sea, si le endureció el Dios el corazón, entonces ¿quién puede conocer? O sea, pobrecito, pobre hombre, si Dios le endurece el corazón, imagínense entonces. Pero lo que no pensamos es que tenemos que mirar si Faraón tenía un corazón conforme al corazón de Dios y Dios lo endureció. No, Faraón era una persona mala, igual que nosotros somos malos, sino que tenía más poder, ¿sí? Él tenía el poder de dejar ir al pueblo o no. El Señor le endureció el corazón, no siendo él bueno, todos somos malos, él no era una persona buena, ¿sí? El Señor hizo esto y ahora entonces a él le endureció el corazón, pero entonces, ¿por qué le endureció el corazón? ¿Qué motivo tenía Dios para hacerlo solo para que se resistiera? Miren lo que dice Éxodo 10:1. El Señor dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos. ¿Para qué? Para mostrar entre ellos estas mis señales. Y esta es la parte que tiene que ver con ustedes y conmigo. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepan que yo soy. Entonces, esto tiene que ver, el endurecimiento del corazón de Faraón era para que nosotros escucháramos estas historias del poder que tuvo Dios para hacer lo que Él quiso allá, ¿sí? Para que nosotros lo conozcamos, ¿sí? O sea, eso tiene que ver con pura obra de misericordia, que a Él lo endureció, pero a ustedes y a mí nos tiene aquí ablandándonos el corazón. Eso es una misericordia grandísima. ¿Por qué yo, siendo como Faraón, con menos plata y menos poder, pero soy malo igual que Faraón, ¿sí? ¿Cómo es que a él lo endureció y a nosotros nos ablanda, siendo malos ambos? ¿Por qué a él lo escogió? Pobrecito Faraón, ¿por qué lo endurece? No, gloria a Dios. Y esas son las preguntas cuando cambian, el razonamiento de nosotros cambia, porque a él lo endureció y a mí, siendo igual de malo, me ablandó el corazón y me hace entender y escuchar y procurar su palabra. Si ven la misericordia de Dios, cómo es de maravillosa, que a él lo endureció y a nosotros nos tiene aquí aprendiendo de él, ¿sí? Gloria a Dios. Digan amén, mi hermano, porque es bueno. En serio, una de las cosas complicadas es entender que Dios sí es bueno, que no tiene ningún despropósito, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ese mismo que pone el velo, vamos a Ezequiel 36:25. Ya está claro que quién es el que pone el velo, ¿cierto? ¿Y qué es el velo? ¿Cierto? Entonces, ese Dios maravilloso que pone el velo y que no tiene ningún despropósito, vamos a explicar el propósito de Dios, ¿sí? Ezequiel 36:25. 36:25. Entonces, el Dios que es el que pone el velo y endurece el corazón, aquí nos dice una cosa muy importante. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, o sea, el velo va a ser quitado, ¿sí?
y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ese velo lo pone Dios por su voluntad, y acá nos dice que Él mismo lo quita y pone mejores cosas, ¿sí? Quita ese corazón duro que va a poner a su espíritu dentro de nosotros, el espíritu de Dios, para cumplir la promesa, ¿sí? Cuando decía que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, acuérdense de eso, ¿sí? Los ídolos. Entonces, no, pero es que yo no tengo ningún ídolo. Dicen que en el Nuevo Testamento, bueno, el apóstol Pablo, que se cuiden de la avaricia, que es idolatría también. O sea, no es solo tener un muñeco, ¿sí? Hay diferentes tipos de idolatría. Uno a veces idolatra a la esposa o idolatra a los hijos, ¿sí? Porque es la voluntad de mi esposa o la voluntad de mi hijo o mi esposo, el esposo en el caso de las mujeres, o idolatra al pastor. No, es que lo que diga el pastor, eso es. Y no es lo que diga el pastor, es lo que está escrito acá. Entonces, por eso es que tenemos que escudriñar siempre exhortarnos unos con otros y siempre escuchar lo que el Señor dice. El Señor va a usar personas para que lleguen a nuestra vida el mensaje que Él quiere hacer, ¿sí? Y entonces generalmente a uno no le gusta que lo corrijan, pero el Señor tiene toda la autoridad para corregirnos, porque eso es lo que le pedimos. Corrígenos, Señor, enséñanos, haznos caminar por el sendero recto, por tu camino que es la verdad, que no nos dejes ir ni a derecha ni a izquierda, y uno generalmente siempre tiende a irse en pos de otras cosas. La idolatría también no se trata solo de muñecos, ¿sí? La idolatría también está en el corazón de la persona, ¿sí? Entonces, ese Dios quita el velo. Segunda de Corintios 3:14. Segunda de Corintios 3:14 al 17. Entonces, ¿se acuerdan que allá Moisés, segunda de Corintios 3:14, ¿se acuerdan que allá Moisés le estaba diciendo al pueblo: a ustedes el Señor no les ha dado corazón para entender estas cosas? O sea, que había un velo, ¿cierto? Dios no les había dado corazón. Entonces uno dice, pero pobrecitos ellos, como siempre uno va en pos de los hombres y no en pos de Dios. Uno siempre tiene que mirar arriba a Dios y va a entender lo que pasa en los hombres, pero uno generalmente siempre está, no, pobrecito del Señor, o pobrecita esa gente que le vino esa catástrofe, o pobrecito, pero no vemos qué propósito tiene Dios. Por eso no entendemos, porque a veces nuestro corazón se endurece para las cosas de Dios. Entonces, segunda de Corintios 3:14 dice: segunda de Corintios 3:14 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, o sea, todo lo que es los libros de Moisés, los profetas, los salmos, ¿sí?, les queda el mismo velo no descubierto, o sea, no les ha sido quitado el velo. ¿Qué es el velo? El corazón endurecido todavía, son duros para entender, no quieren entender, ¿cierto? Les queda el mismo velo no descubierto. ¿Quién puso el velo? El Señor, ¿cierto? El único Dios verdadero, Jesucristo, ¿cierto? Dice, el cual por Cristo es quitado. O sea que el mismo que pone el velo, Él es el que lo quita. Amén. ¿Cierto que sí? Entonces comienza a tener un poquito más sentido. Entonces nuestro corazón comienza a ablandarse, ¿sí? Se nos quita el corazón de piedra, ¿sí?, y comenzamos a tener un corazón dispuesto a lo que dice el Señor. Por eso comenzamos a entender. Él lo quita, Él quita el velo, Él ablanda el corazón, ¿cierto? Y aún hasta el día de hoy, está hablando de esas personas que no entienden, ¿sí? Dice, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, o sea, la ley, los 5 primeros libros de la palabra de Dios, que son, ¿cuáles son? Muy bien. ¿Sí? Hasta el día de hoy, cuando se leen esos 5 libros que se conocen como la ley, ¿cierto?, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, tienen el corazón endurecido, ¿sí?
pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Acuérdense, el cual por Cristo es quitado. ¿De qué forma lo quita el Señor? ¿Cuál es la forma como se quita esa dureza del corazón? Cuando se conviertan al Señor Jesús, el velo se quitará. ¿Por qué? ¿Por qué se quita el velo? Porque el Señor es el Espíritu. Y ahí viene una explicación bien grande. El velo que tiene la mayoría de la gente es porque no conocen, porque su corazón está endurecido, pese a que pertenecen a religiones, pese a que tienen culturas religiosas y tienen denominaciones, católicos, protestantes, musulmanes y todo. Y acá dice que el velo se quita, ¿sí? Cuando se conviertan al Señor. ¿Y qué es convertirse al Señor? Quitar el velo es entender que el Señor es el Espíritu, ¿sí? Y esto nosotros, este velo también lo teníamos nosotros acá. No quiere decir que nosotros seamos especiales. Nosotros no somos nada. Nosotros somos lo vil y lo menospreciado, porque así está escrito, porque lo vil y lo menospreciado escogió Dios, ¿sí? O sea, nosotros no podemos exaltarnos que somos más, no, por el contrario, somos peores que la mayoría, por eso Dios nos escoge, ¿sí? Entonces, este velo es eso, que entender que, porque el Señor es el Espíritu Santo. ¿De cuál Señor están hablando ahí? ¿Quién es el Señor? El Señor Jesús, ¿sí? El que murió en la cruz. Dice que Él es el Espíritu Santo. No existe una Trinidad. No existe una Trinidad. Y esa es parte del velo, mejor dicho, eso es lo principal que cubre los corazones de las personas, ¿sí? Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea que el Espíritu del Señor viene a ¿qué? A liberar, ¿cierto? Hay libertad. ¿Y qué? ¿Cómo se llama la persona que libera? Libertador. Libertador. La traducción dice: Jehová es mi fortaleza, mi libertador, ¿sí? Y acá dice que el Espíritu del Señor es el que liberta, el que da libertad. Cuando Él llega, eso estaba escrito en los salmos, los profetas, que el Señor, el Dios Todopoderoso, el Padre Eterno, es el libertador. Y acá nos está corroborando esa información, ¿eh? El cual por Cristo es quitado. Bueno, entonces, acuérdense. Entonces, ¿se acuerdan de acá atrásito que en 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos? Y ahí comienza la dureza del corazón. Pero acabamos de ver que el Señor es el que lo quita. Con esa información, la dureza del corazón se va. Y ahí se manifiesta que el Señor es bueno y que tiene un propósito con cada cosa que hace, ¿sí? O sea, tenemos esperanza en el Señor. No es una condenación no, siempre hay esperanza. Siempre ese mismo que lo puso es el único que tiene la posibilidad y la potestad de quitarlo. Entonces por eso vamos a Él. Señor, quita mi velo cada día más para que yo entienda. Y eso es un proceso que va a durar toda su vida. Por eso entendemos cada vez más cosas. Pero lo principal es que el Señor es el Espíritu. Y el Señor ya nos había dicho: Dios es Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, ¿sí? Entonces hay que entender esas cosas, ¿sí? Ese mismo Dios, les decía en Juan 8:43, entonces comienza el Señor a explicar más cosas, el proceso, toda la situación en la que está mucha gente. Entonces dice: no, pero si Dios pone el velo, pues entonces ¿uno qué puede hacer? Sencillamente, pues no, pues nada. Acá el Señor dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y eso dice a todos. A veces uno no entiende lo que el Señor quiere en la vida de uno, ¿cierto? ¿Por qué no entendemos el lenguaje del Señor? ¿Y por qué la mayoría no entiende? ¿Por qué no entienden? Porque no podéis escuchar mi palabra. Las respuestas están acá, en la palabra de Dios. Entonces, no entendemos a Dios porque no escuchamos la palabra de Dios. Ahí está la explicación de todo. Y esa misma pregunta que Él hace, Él mismo la responde. Ahí atrásito en el 8:31, le dice al Señor, miren, aquí entramos a algo muy importante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él:
Hay un grupo de judíos que aquí dice que habían creído en él, ¿sí? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A ellos les dijo, ellos creyeron, ¿sí? Estaban creyendo que él era alguien, que él tenía poder para hacer algunas cosas, que resucitaba muertos, que hablaba y explicaba las cosas que nadie podía explicar, ¿sí? Que estaba dando sanidad curaba a los leprosos, a los mancos, devolvía la vista a los ciegos y hacía una cantidad de cosas, y ellos comenzaron a creer en algo, ¿sí? Pero esos mismos que creían, pues sencillamente más adelante le dicen que eran hijos del diablo. ¿Por qué? Porque él les estaba advirtiendo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Tenemos que permanecer en eso que nos dice el Señor, no en unas cosas, en todo lo que nos dice el Señor. No, pues que yo me congrego, pero es que yo no, eso de ayudar a los demás, eso no, cada uno que defienda como pueda. Entonces el Señor nos manda tanto a lo uno como a lo otro, ¿sí? No, es que pues yo, la iglesia me gusta y la alabanza y todo, pero es que hay gente que no me cae bien. No me cae bien y pues yo voy como por cumplir. Pues el Señor dice que no, que nos congreguemos en alegría y que amemos a los hermanos, que nos exhortemos los unos a los otros. O sea, no es seguir una sola cosa para llamarse cristianos, ese es el problema. Mire, uno de los puntos a lo que vamos, es las verdaderas conversiones. ¿Quién es convertido al Señor? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Porque el mundo está lleno de falsas doctrinas, y entonces dicen que casi la mitad de la población mundial es cristiana, ¿sí? Y entonces que la mayoría de ese grupo son católicos, y que después están los protestantes, y que después los testigos de Jehová, y mezclan como cristianos, eso dice el mundo, ¿sí? Las estadísticas dicen que la mayoría y que casi la mitad de la población mundial es cristiana, pero mezclan doctrinas que no tienen nada que ver lo uno con lo otro. Los católicos dicen que Dios es 3 en 1, que es Dios es, ¿cómo es que dicen? Tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Eso no lo dice la palabra de Dios. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios. Entonces son cosas que chocan totalmente, ¿sí? No están de acuerdo. Y acuérdense que dijo el Señor que si dos no se ponen de acuerdo no pueden ni caminar juntos, porque si no se ponen de acuerdo para dónde van, ¿cómo van a caminar juntos si cada uno va a arrancar para un lado diferente? Entonces, el problema es eso, las falsas conversiones. Miren, entonces nos habían dicho, ¿se acuerdan de la oración de fe? ¿De dónde sale esto? Romanos 10:8. Eso hace parte del obedecer no solo una parte de la palabra de Dios, sino obedecer toda la palabra de Dios. Más que, ¿ya la tenemos todos? Dice, más, ¿qué dice cerca de ti la palabra en tu boca y en tu corazón? Esta palabra, cerca de ti está más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, la palabra de Dios. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces, la palabra de fe, o sea, tiene que ver con decirlo. Oratoria es como lo que uno hace cuando habla, ¿sí? Entonces le pusieron oración de fe. Entonces uno siempre trata de ponerle el acomodo a las cosas de Dios. Y Dios no necesita que uno le reinterprete nada. Él explica perfectamente. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, al hombre se le ocurrió hacer la famosa oración de fe, que es como aplicar este versículo. Tomaron este versículo y lo acomodaron a una oración para hacer que la persona diga, que lo confiese con su boca y lo crea en el corazón. Entonces, Señor Jesús, yo te recibo como mi único Señor y Salvador, y yo creo que si usted cree, sí, ya es salvo. Entonces, las falsas conversiones, de eso está lleno el mundo.
porque no se convierten al Señor. Eso no es un mecanismo, no es algo que se diga y ya, ¿sí? Aquí habla de otra cosa muy, muy diferente. ¿Por qué? Porque decimos, por ejemplo, no, pero es que estas personas creen, pero en realidad nosotros no sabemos si creen. El único que pesa el corazón y la mente de los hombres, ¿quién es? El Señor Jesús. Está escrito muchas veces que tú eres el único que ves el corazón del hombre, el único que conoce los pensamientos del hombre es el Señor Jesucristo. Eso está escrito muchas veces en la palabra. Entonces nos vamos por lo que ven nuestros ojos. Y acuérdense que la fe es ¿por qué? Por el oír, no por el ver. Nosotros vamos como viendo al invisible. ¿Por qué? Porque la palabra entra por el oído, no por lo que vemos. Pero la mayoría de gente quiere ir a ver los shows que hacen las iglesias, que la cantidad de milagros que hacen, que noche de milagros. Entonces programan a Dios para el martes por la noche. Se toman el atrevimiento de decir, no, entonces el martes por la noche es noche de milagros. Entonces adivina dónde van a la prédica el sábado. No, vamos al martes por la noche, porque es que es más chévere, se ve más, uy, eso mejor dicho, un señor que era cojo. Acuérdense que los demonios también tienen potestad, y se le llama potestades también. Ellos también, hay un poder engañoso, de eso también tenemos que hablar. Que el Señor le dio. Sí, exacto, que viene, todas esas cosas vienen del Señor. Entonces cuando dice, no, pero entonces ¿por qué acusa? Ese mismo que acusa nos da esperanza. Ese nos da esperanza y nos da la solución a todas las cosas. Pero la gente no va a él porque tiene el corazón endurecido. Podemos demorar toda una vida echándole la culpa a Dios, pero el corazón lo tienes usted adentro y yo lo tengo adentro. Entonces el corazón endurecido es mi asunto, ¿sí? Yo tengo que ir al que me lo puede quitar ese corazón de piedra. Entonces, acuérdense que el velo tiene que ver con entender que el Señor es el Espíritu Santo, ¿sí? Que Jesús es el Espíritu Santo y es el Padre, como dice allá en Isaías 9:6, ¿sí? Que ese niño que iba a nacer iba a ser llamado Padre Eterno. Eso lo dice la palabra. Ese es el velo que está sobre el corazón de ellos. Por eso los que se dicen ser judíos y no lo son, y los judíos de esa época del Señor, no creyeron y tenían todavía ese velo y creían que el Señor no era nadie y nunca lo reconocieron. Entonces vienen, hablamos aquí de las falsas conversiones. Entonces miramos, no, pero es que pues mi mamá cree, o mi papá, o mi tío, o mis hermanos creen, pero pues a su manera. Pero es que no es a la manera mía, es a la manera de Dios, ¿sí? Porque la salvación es de Él, no la mía. ¿Sí? Yo no soy dueño ni de mi propia vida. La palabra dice que ¿quién va a ser capaz de retener el espíritu para que viva? Y cuando el espíritu sale del hombre, el hombre muere. Nadie tiene la capacidad de sustentar su propia vida. Es Dios. Entonces es a la forma de Dios, porque Dios es el que me da la vida, ¿cierto? Santiago 2:9 dice, tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? Los demonios también creen eso. Pero el problema, usted le pregunta a cualquiera que se diga cristiano, ¿Dios es uno? Sí, claro, sí, pero son tres personas. Entonces siempre le agregan algo más. El lío está cuando le ponemos adiciones a la palabra de Dios, como esta oración de fe, ¿cierto? Dice el Señor, entonces miren, vamos a las otras iglesias y nos damos, o sea, no pretendo decir que esta es la única, no, nosotros somos nada, nosotros somos producto de la misericordia de Dios. Aquí estamos y aquí nos ha sustentado el Señor por pura misericordia, no porque nosotros seamos algo. Todo eso proviene de Él, toda esta enseñanza, toda su palabra, todo el entendimiento, es porque Él es bueno. A Él es que debemos amar con todo nuestro corazón, es el único digno de adoración y alabanza, ¿sí? Entonces, la cuestión sucede cuando usted ve las otras iglesias, pero mire, ellos también hacen buenas obras. El Señor dice, no es por obras, para que nadie se gloríe, ¿cierto? Pero mire, es que ellos se ven buenos, dice, y tendrán apariencia de piedad. ¿Sí? Todo eso está ahí. Entonces, como uno se guía por los ojos, va y comienza a hacer juicio dentro de lo que uno no conoce, porque solo el corazón conoce, solo el Señor conoce el corazón del hombre. Entonces, pero mire eso, y esos otros pastores, mire todo esto tan bonitos que se ven, la apariencia de piedad, que aún el mismo falso profeta que introducirá al anticristo va a tener esa apariencia de piedad, el mismo anticristo va a tener la apariencia de piedad, o sea, de que cree de que es una persona buena. Por eso va a engañar a la mayoría, y va a suceder
Porque tienen el corazón endurecido, porque no entienden que Jesucristo es el Espíritu, ¿cierto? Entonces, dice primera de Timoteo 4:1. Tenemos que tener en cuenta, debemos tener en cuenta, que estas falsas conversiones el Señor las manifiesta, ¿sí? Y nos enseña qué es lo que no debemos hacer. Pero dice uno, pero entonces los católicos, pero entonces los testigos de Jehová, pero entonces los musulmanes, pero ellos, mire, ellos tienen fe, y ellos van y se congregan, y ellos, mire, que hacen cosas buenas, regalan mercados y ayudan a países pobres, dan trabajo. Entonces el Señor dice en 1 Timoteo 4:1, miren, es importante que veamos de dónde viene esta información, porque muchas veces, a veces podemos caer en la cultura, pues yo le llamo la cultura del versículo, que siempre estamos leyendo los mismos versículos, bueno, así sean muchos, pero leemos el versículo, pero nunca vemos de dónde viene y para dónde va. Entonces, por ejemplo, acá muchas veces hemos leído de que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Esto que vamos a leer tiene que ver con eso. Le está hablando a Timoteo, Pablo, y le dice cómo se deben comportar las personas que van a servir, los ministros de la iglesia. Estas personas deben hacer esto, tienen que tener estas características. El que anhela eso, grande cosa anhela para sí, ¿sí? Pero tiene que ser así, marido de una sola mujer, no dado al vino, que tenga buen testimonio con los de afuera, que sepa gobernar bien su casa, porque no puede gobernar la casa, pues ¿cómo va a gobernar el pueblo de Dios? Todas estas cosas las dice como mostrándole qué deben hacer los que sirven al Señor, ¿sí? Los que sirven, ¿sí? Entonces, y les dice, porque grande es el misterio de la piedad, o sea, todo el centro de eso es esa enseñanza que Dios fue manifestado en carne, ¿sí? Y entonces, esas personas deben entender esas cosas, los que sirven o los que servimos, gloria al Señor, ¿sí? Y les sigue comentando, ahí no para la cuestión, les dice que es que Dios se manifestó en carne y que Dios, ese Dios es Jesucristo. Y dice, pero el Espíritu dice claramente, sí, donde vamos, 1 Timoteo 4:1, después de haber dicho que Dios se manifestó en carne, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿sí? Eso es lo que está sucediendo. Entonces el pobrecitos de porque uno nunca mira, Señor, ¿qué sucede con estas personas? No, uno va y mira a las personas y no, pero esos son buenos, se ven bien, hacen cosas bonitas, miren que la gente los quiere, y dice que todo el mundo los acepta, ¿sí? Y el Señor dice en su testimonio que cuando nosotros lo fuéramos a seguir, íbamos a ser odiados por todos, la mayoría nos va a odiar, ¿sí? Y a ellos todo el mundo les cae bien. O sea, ve la negociación que vino el Papa y se alió acá con los dirigentes musulmanes y vino y fue recibido que se quieren, o sea, pero el Señor dice que no, que vamos a ser odiados. Entonces ahí como que no cuadra, porque no vamos primero a preguntarle a Dios y miramos las cosas que están haciendo los hombres. Hasta las personas que no son católicas están aceptando al Papa como una persona de bien, un hombre bueno, que se humilla, pero acuérdense de la apariencia de piedad, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Segunda de Tesalonicenses 2:7. Ah, no leímos. Sí, ya lo leímos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sí? A doctrinas de demonios, espíritus engañadores. Acuérdense cuál es la labor de Satanás. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Y la mayoría de la gente, así suene raro, suene duro, la mayoría de la gente, así como nosotros, estábamos engañados. El mundo, porque el mundo entero está bajo el maligno y está sobre estas potestades. Hay una cantidad de espíritus engañadores que están engañando a las personas. Entonces no se trata de ir a discriminarlos y a caerles encima, no. La labor de nosotros, ¿cuál es? Ir a predicar por amor a ellos, aún a las personas que uno piensa que no van a escuchar, porque el único que sabe quién va a escuchar, quiénes son las ovejas, es el Señor Jesús. Nosotros, por amor a todas las personas, debemos de ir a hablarles, El hecho de que ellos escuchen y entiendan o no,
esa labor no me corresponde a mí. Yo le pido al que les pueda hacer entender. ¿Sí? Yo les pido, debemos pedirle al Señor, Señor, por favor, dar entendimiento a mi familia, dar entendimiento a mis amigos, a mis personas amadas, dar entendimiento a mis hermanos, a todos nosotros, corrígenos, aún a estas personas a las que vamos fuera a hablarles, ¿sí? Darles entendimiento para salvación, porque ¿cómo, sabiendo que la condenación es algo eterno, ¿sí? Es algo tan terrible, la ira del Señor, ¿sí? ¿Cómo yo voy a pensar siquiera contemplar que voy a desear algo para alguien así? Pues no, yo por el contrario, sé que no se van a salvar, la mayoría no se van a salvar, pero mi anhelo es que, o sea, yo pueda participar de alguna manera obedeciendo al Señor en ir a hablar, a decirles que hay una esperanza, que hay uno que tiene la potestad para todas las cosas, que Él es el único que puede ablandar el corazón, que se llama Jesucristo. Jesús es su nombre. Que hay unas características que Él nos describe acá, que hay espíritus engañadores y que la mayoría anda en pos de las religiones y de las doctrinas y de las enseñanzas de los hombres, ¿sí? Porque estos espíritus engañadores, mire lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:7. Estos espíritus engañadores y doctrinas de demonios, mire lo que nos explica. Porque ya, aquí está hablando Pablo. ¿En qué año habló Pablo? En el primer siglo, ¿sí? Después de que el Señor resucitó, murió y resucitó al tercer día. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. A este señor que están hablando acá es el anticristo, ¿sí? Él es el anticristo. Hay un espíritu generalizado de anticristo que no quieren escuchar ni entender al Señor Jesús. Este señor, este anticristo, tiene que ver mucho con esta época porque todo el mundo lo va a amar, todo el mundo lo va a venerar, incluso lo van a llegar a adorar como Dios. Eso va a suceder. Si uno escucha eso, pero ¿cómo van a unirse los musulmanes con estos de israelitas, de israelíes de ahora, de la nación de Israel, del Estado de Israel actual? ¿Cómo se van a unir para seguir a un mismo líder? ¿O cómo se van a unir los católicos con los budistas? Y eso ya está operando, dice el Señor, que ya desde allá en el primer siglo, desde que el Señor fue ascendido en gloria al cielo, ¿sí? Ya está operando eso, y eso es lo que hace que todo el mundo se esté uniendo en cuanto a la economía, en cuanto a la ideología, en cuanto al ahorita la religión más tradicional que se ha vuelto ahora no es ni el catolicismo, ni los musulmanes, ni los budistas, se llama el calentamiento global, ¿sí? Todo el mundo está, alguien que diga que pues en realidad esas cosas no son, y todo el mundo se le va a venir porque es un dogma que le metieron a todo el mundo y que sí, el hielo se está derritiendo. Los últimos estudios dicen que no, que al contrario, que el hielo se está aumentando. Pero, bueno, entonces ya no es calentamiento global, entonces tenemos que cambiar cambio climático. Eso es malísimo y la persona que diga que no es así, pues sencillamente va a tener, todo el mundo le va a venir encima. Entonces hay una nueva religión. De todas estas cosas se va a valer este señor, el anticristo, y va a reunir a todos en un solo grupo, ¿sí? Una sola moneda, una sola religión. ¿Cuál es la religión? Que lo adoren a Él, ¿sí? Todas las personas van a pensar que Él es ese que debe venir. Los judíos van a pensar que ese es el Mesías que viene. Los musulmanes van a pensar que es el sucesor del profeta Mohammed, porque dicen que va a venir uno. ¿Cómo es que se llama? Los budistas están esperando al sexto Buda, si no estoy mal, la otra reencarnación de Buda. Todos ellos están esperando a alguien, y ese alguien les va a llegar y los va a engañar. ¿Por qué? Porque hay espíritus engañadores. Entonces, en pos del único que dice la verdad es que tenemos que ir nosotros, porque la mayoría del mundo va a ser engañada, ¿sí? Por eso estamos aquí, para que ese velo que es el corazón endurecido, el Señor nos explica qué es, quién lo pone, quién lo quita, cómo lo quita y de qué forma opera, que es el no conocimiento de que Jesús es el Espíritu, que Jesús es el Padre, ¿sí? Eso tiene a la mayoría de las religiones divididas, ¿sí? Porque todo está, los problemas llegan por el nombre del Señor Jesús. Ahí comienza la división. Bueno, regálenme un momentito.
acá. Estamos hablando de las falsas conversiones también. Bueno, miren. Entonces, miremos. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice sobre eso? Sobre esas falsas conversiones. Sí lo dice, sí lo explica. Ahí está toda la explicación. Miren. Entonces el Señor dijo. Perdón. Esto es. El Señor dice, Marcos 16:15. ¿Cuáles son las reales conversiones? El Señor nos da muchos tips y nos enseña cada cosa y nos explica todo. Y les dice a los discípulos, miren, a ustedes y a mí nos dice esto el Señor, el Dios Todopoderoso. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ahí viene el poder que tienen los espíritus engañadores que aún nosotros no entendíamos, ¿sí? Entonces, ahora el estudio que nos ha dado nuestro amado pastor Luis Alberto en cuanto a que el Señor está revelando que el bautizo es algo más, y ahí está escrito específicamente cómo es el bautizo. Ahí está escrito y siempre ha estado escrito, pero no lo habíamos entendido. Creíamos que era como un testimonio que se daba de meterse en el agua para que los otros lo vieran, pero eso no es una palabra de Dios, ¿cierto? Entonces el agua física, el H2O, no opera en este bautizo del que el Señor habla. Pónganme cuidado porque dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y ahí vienen las falsas conversiones. ¿Se acuerdan de Simón el Mago? ¿Sí han escuchado la historia de Simón el Mago, cierto? Miren, leamos, se las leo. Dice algo, ya la vieron en la casita ustedes. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios, este señor era mago, era un hechicero, ¿sí? Y todo el mundo lo tenía como que venía de Dios, y todo el mundo lo escuchaba, y escuchaba su consejo, ¿sí? Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, el apóstol Felipe fue a predicarles allá a Samaria, ¿sí? Que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, creyó y habiéndose bautizado, o sea, este Simón creyó y fue bautizado. ¿Y qué decía el Señor? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ¿qué pasa? Entonces la palabra de Dios se contradice. ¿Qué pasó con este Simón? Dice, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, miren, hay algo muy importante. Antes pensábamos, yo tenía la falsa creencia de que por tener esta información, por conocer esto, que Jesús es el Señor, ya era salvo. Pero la información no me salva. La información no me salva, ¿sí? Porque no es por obras. Yo tengo la información, no, yo creí, pero resulta que la cosa no funciona así. El Señor es el que pone que yo crea. Yo no lo escogí a Él. Dice, no me habéis vosotros escogido. Yo os escogí a vosotros. Él nos escoge. Entonces, por eso yo entendí. Entonces, el ser salvo no es por algo que yo haga o crea. El ser salvo es porque el Dios Todopoderoso viene en su Espíritu a morar en mí. Eso es lo que me hace salvo. Él, no yo. ¿Sí? Entonces, no es la información. Acuérdense que cuando el Señor les dice a los judíos, escudriñen las Escrituras, o sea, busquen,
y les dice, porque a vosotros os parecéis que en ellas tenéis la vida eterna. Ellos creían que por tener la escritura tenían la vida eterna. Y dice, y no quieren venir a mí, ¿sí? para que tengáis vida eterna. O sea, el que los salva es Jesús, no la escritura. La escritura da testimonio de ese que me salva. Tener la palabra de Dios y leerla todos los días no me salva, ¿sí? Es que Jesús venga a morar en mí. Eso es lo que me salva, porque eso se manifiesta cuando yo creo, cuando yo entiendo, cuando yo lo reconozco como lo que Él dijo que era, el único Dios verdadero. Cuando Tomás le dijo, mi Señor, mi Dios, o sea que el mismo Señor de la palabra de Dios es el mismo Dios. Y él le dijo, ahorita porque vio, cree, bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, ustedes y yo somos bienaventurados, porque sin haberlo visto, creemos, ¿cierto? Entonces, el bautizo del que habla el Señor, no es en agua física. ¿Se acuerdan que leíamos en Ezequiel por allá que dice, y los lavaré, y los limpiaré de todos sus pecados? Ahí no, el Señor no está utilizando ninguna agua física, Él habla del agua viva. ¿Sí? Lo mismo que le dijo a la samaritana que le dio agua, ¿sí? Del agua, de cierto le digo que el que toma esta agua va a volver a tener sed, porque la estaban sacando de un pozo, pero del agua que yo le daré, ¿sí? Se vendrá a su interior correrán ríos de agua viva. Es un agua espiritual, la que lava. ¿Quién es el que nos lava? Dios. Él es la fuente de agua viva. Entonces cuando hablan, miren, cuando se habla, por ejemplo, Juan el Bautista, miren la situación. Llega el Señor y Juan el Bautista lo reconoce y dice, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Él es. Y viene el Señor y entonces Juan le dice, Señor, pero ¿cómo así? Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan le estaba diciendo que cómo era eso, si él era superior, no era digno de desatar la correa de su sandalia, ¿sí? Y le estaba diciendo, pero ¿cómo tú vienes a que yo te bautice? Entonces yo necesito ser bautizado por ti. Y entonces uno comienza, o sea que necesitaba, Juan era que el Señor lo metiera al agua, y eso es lo que le viene a la cabeza a uno. Pero él antes, dentro de lo que estaba hablando, él estaba explicando, yo a la verdad los bautizo en agua, ¿sí? Pero el que viene detrás de mí, que es antes de mí, del cual no soy digno ni de desatar la correa de su pecado, él los va a bautizar en Espíritu Santo. O sea, Juan le estaba diciendo al Señor que necesitaba ser bautizado, pero es que el bautizo que el Señor Jesús da no es en agua física, el bautizo es en Espíritu. ¿Cuál es el bautizo? Que Él venga a morar en mí. Ese es el real bautizo, ¿sí? Eso es lo que el Señor dice que creamos y entendamos, porque aún así el que crea y fuere bautizado será salvo. Por eso es que Simón manifestó estas obras. Él quería comprarles a los apóstoles. De pronto alcanzamos a leer un momentico más aquí, Hechos 8:17. Hechos 8:17. Mire, ahí dice que Simón el mago creyó y se bautizó, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó después? Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. O sea, Simón el mago se había bautizado, pero no había recibido el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautizo estaba haciendo? El bautismo de Juan, en agua, ¿cierto? Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme a mí, también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué le estaba diciendo? No tenía nada que ver con las cosas de Dios. Había hecho unas cosas y se había bautizado en agua y creyó a unas señales, pero no estaba entendiendo nada, o sea que no estaba bautizado, ¿sí?
¿sí? El bautismo fue en agua, y eso tiene que ver mucho con las falsas conversiones, ¿sí? Hoy en día a todo el mundo se le dice cristiano, no, que es que son cristianos, no. El ser cristiano es entender estas cosas, que el bautismo es que el Señor venga a morar en mí. Eso me va a dar el entendimiento para comprender que el Señor Jesús es el Espíritu, y ese es el todo de la predicación, la gloria para el Señor Jesús, ¿sí? Porque muchos harán lamentación en el día que Él regrese, y todas las naciones lamentarán, porque cuando Él aparezca, cuando Él dijo, cuando veáis al Hijo del Hombre venir en la gloria del Padre, ¿sí? El Señor en el Antiguo Testamento decía que la gloria no la iba a dar a nadie, a ningún otro daré mi gloria, dice el Señor. Sí, pero el Señor Jesús, si fuera otro, sería imposible, lo estaría mintiendo. Resulta que cuando Él venga, viene en la gloria del Padre, quiere decir que Él va a venir en la gloria como el Padre que es. Esa es lo que quiere decir eso. Y entonces, en ese momento, muchas naciones lamentarán y harán lamentación por eso que no creyeron, ¿sí? Entonces, en ese momento, el velo que está puesto sobre todas las naciones será quitado. Él lo va a quitar, porque el velo es quitado por Cristo, es quitado. En este tiempo tenemos el tiempo de arrepentirnos y pedirle al Señor que nos quite el velo. Una vez que muramos o que Él venga, ¿sí? Ya no va a haber vuelta atrás. Cuando Él quite el velo a todas las naciones, ya habrá quitado a los suyos de la tierra, y vendrá el lloro y el crujir de dientes. Entonces debemos pedirle misericordia a ese que nos puede salvar. Él es el único que tiene toda la potestad, y no creer a los hombres. Las falsas conversiones están por todos lados. Entonces pidámosle a Él que Él es el único que de Él es la gloria, de Él es la alabanza, de Él es todo el conocimiento, la sabiduría proviene de Él, ¿sí? Todas las cosas. ¿Dónde más vamos a buscar? ¿A dónde iremos si no es a ti, Señor? Si solo en ti hay palabras de vida eterna. En ninguna otra parte no hay ninguno que nos pueda salvar. No hay ninguno que tenga más poder. Uno se va en poder de la economía, pero pues de Él es la plata y el oro, dice, ¿sí? Uno se va en pos del ejercicio físico para vivir más, pero Él es el que da la vida, ¿sí? Yo entonces tengo que comer mejor. No, reciba cada cosa que el Señor le envía cada día, y dándole las gracias a Dios, porque nosotros no sabemos si con ejercicio, o con buena alimentación, o con meditación trascendental, o todos estos engaños que tiene el mundo, vamos a vivir más, porque Él es el dueño de la vida. Entonces debemos pedirle a Él. Él es el dueño de todas las cosas. Dice, tú creaste los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. O sea, Él es dueño de todo absolutamente. No hay nada de lo que no sea dueño del Señor. Entonces, a Él es el único. No hay Bill Gates que sea más rico que Dios. No hay ninguno más sabio que Dios. No existe. Todos son creación. Somos creación. Entonces, la invitación es para que le pidamos a ese que nos quita el velo, que nos hace entender las cosas como son y nos puede dar vida eterna. No es nada comparable con algo que podamos entender en esta carne. La vida eterna y la presencia de Dios es algo que no se podría describir. Aún el apóstol Pablo, cuando fue llevado al cielo, dice que escuchó palabras indecibles, ¿sí? Que no las podría explicar porque son demasiado maravillosas para eso. Esa es la vida eterna que el Señor ofrece y que va a dar a los que le aman. Eso está escrito. El Señor Jesucristo los bendiga. Amén. Amén.